Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Había una vez un chico llamado Álvaro. A Álvaro le encantan los trenes desde que era pequeño. Su mayor sueño era viajar en el famoso tren transiberiano. Un día decidió hacer realidad su sueño. Ahorró durante meses para comprar el billete de tren. El tren salió de Moscú en un frío día de invierno. Álvaro miró por la ventana y vio cómo el paisaje cambiaba de la ciudad a los campos cubiertos de nieve. En el tren, Álvaro conoció a personas de diferentes culturas y países. Había un señor de China que contaba historias sobre su vida, una pareja de Australia que estaba de luna de miel, y una familia rusa que le enseñó algunas palabras en ruso. El viaje en el transiberiano no era solo un viaje en tren, sino una experiencia cultural. Álvaro aprendió mucho sobre la historia y la cultura de los lugares por los que pasaba el tren. Visitó preciosas ciudades y vio impresionantes paisajes naturales en el lago Baikal. Aunque pasaba muchas horas en el tren, Álvaro nunca se aburría. Leía libros, escribía en su diario y a veces simplemente miraba el paisaje por la ventana. Después de 7 días y 8 noches, el tren llegó a Vladivostok, el final del viaje. Álvaro se sintió un poco triste, porque el viaje había terminado, pero también estaba feliz por todos los recuerdos que había ganado. Saludó a sus nuevos amigos con la promesa de mantenerse en contacto. El viaje fue una aventura inolvidable para Álvaro. Aprendió que viajar no es solo llegar a un destino, sino aprender de las personas que conoces y las experiencias que vives. Había una vez un chico llamado Álvaro. A Álvaro le encantan los trenes desde que era pequeño. Su mayor sueño era viajar en el famoso tren transiberiano. Un día decidió hacer realidad su sueño. Ahorró durante meses para comprar el billete de tren. El tren salió de Moscú en un frío día de invierno. Álvaro miró por la ventana y vio cómo el paisaje cambiaba de la ciudad a los campos cubiertos de nieve. En el tren, Álvaro conoció a personas de diferentes culturas y países. Había un señor de China que contaba historias sobre su vida, una pareja de Australia que estaba de luna de miel, y una familia rusa que le enseñó algunas palabras en ruso. El viaje en el transiberiano no era solo un viaje en tren, sino una experiencia cultural. Álvaro aprendió mucho sobre la historia y la cultura de los lugares por los que pasaba el tren. Visitó preciosas ciudades y vio impresionantes paisajes naturales en el lago Baikal. Aunque pasaba muchas horas en el tren,
Álvaro nunca se aburría. Leía libros, escribía en su diario y a veces simplemente miraba el paisaje por la ventana. Después de 7 días y 8 noches, el tren llegó a Vladivostok, el final del viaje. Álvaro se sintió un poco triste, porque el viaje había terminado, pero también estaba feliz por todos los recuerdos que había ganado. Saludó a sus nuevos amigos con la promesa de mantenerse en contacto. El viaje fue una aventura inolvidable para Álvaro. Aprendió que viajar no es solo llegar a un destino, sino aprender de las personas que conoces y las experiencias que vives. Había una vez un chico llamado Álvaro. A Álvaro le encantan los trenes desde que era pequeño. Su mayor sueño era viajar en el famoso tren transiberiano. Un día decidió hacer realidad su sueño. Ahorró durante meses para comprar el billete de tren. El tren salió de Moscú, en un frío día de invierno. Álvaro miró por la ventana y vio cómo el paisaje cambiaba de la ciudad a los campos cubiertos de nieve. En el tren, Álvaro conoció a personas de diferentes culturas y países. Había un señor de China que contaba historias sobre su vida, una pareja de Australia que estaba de luna de miel, y una familia rusa que le enseñó algunas palabras en ruso. El viaje en el Transiberiano no era solo un viaje en tren, sino una experiencia cultural. Álvaro aprendió mucho sobre la historia y la cultura de los lugares por los que pasaba el tren. Visitó preciosas ciudades y vio impresionantes paisajes naturales en el lago Baikal. Aunque pasaba muchas horas en el tren, Álvaro nunca se aburría. Leía libros, escribía en su diario y a veces simplemente miraba el paisaje por la ventana. Después de 7 días y 8 noches, el tren llegó a Vladivostok, el final del viaje. Álvaro se sintió un poco triste, porque el viaje había terminado, pero también estaba feliz por todos los recuerdos que había ganado. Saludó a sus nuevos amigos con la promesa de mantenerse en contacto. El viaje fue una aventura inolvidable para Álvaro. Aprendió que viajar no es solo llegar a un destino, sino aprender de las personas que conoces y las experiencias que vives.